título del mensaje de nuestra reunión de hoy es la oración y el poder de Dios. Qué espectacular, ¿verdad? La oración y el poder de Dios. En Hechos, capítulo 1, el versículo 14, vamos a leer, vamos a encontrar ahí algo que nos va a ir encaminando hacia lo que queremos decir hoy en el mensaje. Hechos, capítulo 1, el versículo 14. Dice la palabra de Dios ahí, refiriéndose a los discípulos que estaban en aquel aposento alto, ¿recuerdan? Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús y sus hermanos. Bueno, acá lo que acentuamos que la posición o cómo estaban estos discípulos era que ellos después de la ascensión de Cristo estaban este grupo de hermanos junto con los apóstoles, ¿verdad? Dice que estaban perseverando unánimes. La palabra clave entonces para nuestra reunión de hoy, el mensaje de hoy es unánimes. Y dice en oración y ruego. Para ello entonces la práctica de la oración estaba caracterizada por la unanimidad. Es decir, cada miembro que se reunía para orar tenía eso en mente, ¿verdad? La unanimidad. Ellos estaban unánimes en oración. Entonces, la experiencia que ellos estaban teniendo ahí en oración, en conjunto, no era una situación aislada solamente en Jerusalén. En Hechos 4:24, vamos a leer, les voy a leer ahí, Hechos 4:24, dice ahí la palabra de Dios, Hechos 4:24, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Dios, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Y ese texto sigue hasta el versículo 31 más o menos, donde termina este párrafo de la oración de estos discípulos, ¿verdad? Ellos estaban entonces unánimes orando. Vemos que no solamente era en aquel tiempo en Jerusalén, sino que un poquito más adelante vemos en este lugar que ellos estaban orando, ¿verdad? Unánimes. La palabra unánime es una palabra griega que se lee más o menos así, homosumadón, y es una palabra compuesta de homo, que viene a ser uno, ¿verdad? Y sumadón, que tiene que ver con la mente, una mente. Entonces, sería la traducción literal ahí de la palabra unánime, una mente. Es decir, que estos discípulos tenían una misma mente. Cuando decimos entonces unánimes, estamos diciendo que los hermanos aquí estaban teniendo una misma mente, una sola mente, ¿verdad? Bueno, y eso vamos a estar viendo más adelante. En el versículo 32 de Hechos 4, vamos a ver, Hechos 4:32 dice, cuando hubieron orado, a ver, el 32 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando decimos unánimes, estamos viendo acá que ellos tenían un corazón y un alma. Realmente ellos estaban siendo uno en oración, ¿verdad? Por medio de la oración, estos hermanos que se juntaban estaban siendo uno solo, ¿verdad? Y dice ahí la palabra que ellos eran una multitud, ¿verdad? En Hechos 4:32 encontramos entonces, y la multitud que habían creído eran de un mismo alma, dice un alma y un corazón, ¿verdad? Es decir, una sola mente. Todos pensaban la misma cosa. Después incluso en el contexto dice que todas las cosas los tenían en común, ¿verdad? Hablando de sus bienes. Muy bien.
orar con un mismo sentir significa mucho más que simplemente estar de acuerdo, ¿verdad? Eh, Vamos a ver más adelante que el Señor Jesús mismo enseña de que dice, donde están dos o tres y o están de acuerdo, dice que el Señor va a responder la oración. Pero no, estar de acuerdo pareciera ser que es algo, un concepto muy finito, muy abstracto, vamos a decirlo así, ¿verdad? Sin embargo, el, lo que dice acá de unánimes tiene que ver con una misma, a ver, un poco un mismo corazón y un mismo alma, es decir, todo nuestro ser está en unidad, ¿verdad? Esa es la palabra, unidad. En Juan 17, 20 al 21, en Juan 17 encontramos nosotros la oración sacerdotal, se le dice, ¿verdad? La oración sacerdotal del Señor Jesús, ¿verdad? La oración de Jesús al Padre. Es un capítulo súper interesante que sería muy bueno que lo estudiemos a fondo. Pero ahí encontramos que el Señor Jesús se preocupa por sus discípulos y otra vez encontramos que Él le dice al Padre que ellos sean uno. E incluso el Señor Jesús le dice, así como tú y yo somos uno, se refiere ahí al Padre, dice que ellos también sean uno. Y en esta oración acá encontramos que la preocupación principal era entonces del Señor Jesús por sus discípulos era la unidad. ¿Verdad? Que cada discípulo suyo sea uno. Y en Juan 17:23 encontramos no solamente cualquier unidad, sino que ahí dice perfectos en unidad. Imagínense, hermanos, cómo el Señor ahí acentúa la palabra unidad y le agrega ahí esa otra palabrita que dice que ellos sean, dice, perfectos en unidad. El Señor Jesús realmente estaba interesado en que cada discípulo suyo sea uno mismo, uno solo, ¿verdad? Tenga una misma mente, un solo corazón, un solo alma. Según Juan, en el versículo 17-20 encontramos que Cristo oró también por los discípulos futuros, ¿verdad? Dice, no solamente pido por esto, sino por lo que han de creer por medio de ellos, ¿verdad? Cuando dicen estos, está hablando a los discípulos, a sus apóstoles, ¿verdad? Pero cuando habla de que aquellos que van a creer por medio de ellos, ahí ya nos alcanza a nosotros. Es decir, que el Señor no solamente estaba pidiendo unidad para sus apóstoles, sino que el Señor estaba pidiendo unidad para cada miembro de su cuerpo, es decir, nosotros, la iglesia del Señor, que nosotros como miembros seamos unánimes, una sola mente. Entonces, cuando nos ponemos en esa situación de unanimidad y nos ponemos a interceder, por ejemplo, por esta lista que estamos manejando nosotros de oración, unánimes, una solamente, un solo corazón, realmente ahí vamos a experimentar y lo estamos haciendo el poder de Dios operando, ¿verdad? Claramente. Bueno, Pablo también se interesaba mucho en la unidad entre cristianos, ¿verdad? Y nosotros vamos a encontrar en todas sus cartas que vamos a leyendo por ahí, el apóstol Pablo se preocupa por la unidad, ¿verdad? En Romanos capítulo 12, versículo 16, habla ahí acerca de la unidad, en el capítulo 15, versículos 5 y 6, y después en Filipenses, Efesios, Colosenses, en todas esas cartas escritas por Pablo encontramos que él se preocupa por la unidad. En Romanos capítulo 3, por ejemplo, dice ahí que seamos prontos en guardar la unidad, ¿verdad? Que nos apuremos, que nos preocupemos en guardar la unidad en el vínculo del amor. El Señor, Pablo realmente ahí está interesadísimo en esa unidad que el Señor Jesús mismo oró para que la tuviéramos, ¿verdad? Entonces, el poder de Dios puede ser manifestado cuando los hermanos se unen para orar. Pero no solamente cuando nos unimos para orar, sino que cuando nos unimos para orar en unanimidad. ¿Qué quiere decir unanimidad entonces?
una misma mente, un mismo corazón, ¿verdad? Estar de acuerdo. En Mateo capítulo 18, versículo 19, vamos a leer un poco Mateo 18, 19. Lo voy a leer yo acá rapidito, Mateo 18 y el versículo 19 dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Verdad? Ahí habla entonces el Señor diciendo de que si dos nos ponemos de acuerdo en cualquier cosa que pidamos, el Señor lo va a conceder si lo hacemos en su nombre, dice. ¿Verdad? Entonces, acá habla otra vez de estar de acuerdo. ¿Y qué dijimos que es estar de acuerdo? Estar unánimes, estar en una misma mente, ¿verdad? Una misma mente. El número de creyentes, ¿verdad? El número de creyentes que se reúne para orar no es lo importante. ¿Se dan cuenta lo que el Señor Jesús le dice? Si dos se ponen de acuerdo, ¿verdad? Y nosotros estamos más que dos, ¿verdad? Pero para el Señor el número no es lo importante es que estén, ¿qué cosa? Unánimes, de acuerdo, ¿verdad? Lo que era realmente importante para el Señor y que Él dice ahí, asegura que el Señor va a responder, es la unanimidad, ¿verdad? Entonces, estar en un mismo corazón, un mismo alma. Este versículo no significa que el Señor va a estar concediéndonos ahí todas las cosas que le pedimos, ¿verdad? Eso ya sabemos nosotros, ¿verdad? Todo lo que pedimos conforme a su voluntad debemos pedirlo y esperar pacientemente a su tiempo, a su soberanía, que el Señor va a conceder conforme a su voluntad, ¿verdad? Entonces lo que le pidamos. Eso sabemos, ¿verdad? En Mateo capítulo 18, para los que están anotando, versículos 15 al 18, el Señor ahí nos habla de un procedimiento, desde el contexto del que leí recién. Yo les leí el versículo 19, que ahí donde nos dice, donde dos se ponen de acuerdo, el Padre les va a conceder. Pero para que eso suceda, hay, vamos a decirle, pareciera ser que un ingrediente previo. Y acá el Señor enseña eso, ¿verdad? Es en luego del versículo 19, el 20, 21 al 22, habla ahí acerca del perdón. El perdón es ahí el mensaje central de ese capítulo, de ese apartado ahí, de Mateo 15 al 22, del cual yo extraje el versículo 19 que decía, donde los dos se ponen de acuerdo, ¿verdad? Bueno, por el contexto encontramos que esos dos no tienen, vamos a decirle así, ningún tipo de rencor entre ellos. Y ellos también, a su vez, hacia otros, hacia terceros. Es decir, que cuando nosotros nos ponemos en comunión, en unanimidad para orar, hermanos, antes debíamos haber perdonado. ¿Se entiende? Entonces, Cristo nos enseña que debemos perdonar. ¿Cuántas veces debemos perdonar? Hace rato la hermana Mirta mencionó. 70 veces 7 es ahí. ¿Qué significa 70 veces 7? Si yo saco mi calculadora y calculo acá 70 veces 7, voy a encontrar, ¿verdad? Que es algo así como 490, algo así, ¿verdad? Tal vez más, no estoy muy bien concentrado en la matemática, pero vamos a encontrar un número determinado. Lo que quiere decir es que no necesariamente tengo que llegar a ese número e ir perdonando. Lo que acá el Señor nos quiere decir en pocas palabras es que todas las veces necesarias debemos perdonar, ¿verdad? No que nos pongamos a calcular así como Pedro, ¿verdad? Pedro le preguntó, ¿cuánto debo perdonar a lo que me ofende? Hasta 7, hizo. Pedro era corto luego, 7. Y yo calculo que Pedro era generoso, ¿verdad? Seguramente realmente lo que Pedro quiso
estaba pensando en su corazón era un doima, era un 2 o 3 veces a lo sumo perdonarle a su hermano, ¿verdad? Pero como que quería congraciar al Señor, seguramente dijo, vamos a perdonar 7 veces, ¿verdad? Pero el Señor fue mucho más, 70 veces 7, que quiere decir todas las veces que sea posible. Colosenses capítulo 3, versículo 13 dice que debemos perdonarnos los unos a los otros de la misma manera que el Señor nos perdonó a nosotros, ¿verdad? Siempre decimos este versículo, siempre mencionamos cuando hablamos del perdón. ¿Cómo es que el Señor nos perdonó? El Señor nos perdonó cuando nosotros no merecíamos el perdón. ¿Me entiendes? Nosotros no merecíamos ser perdonados, pero el Señor nos perdonó. Muchas veces nosotros nos ponemos a pensar y sopesamos diciendo, no, esa persona no se merece que le perdone, ¿verdad? Pero Colosenses 3:13 nos dice que nosotros debemos perdonar de la manera que el Señor nos perdonó a nosotros también, ¿verdad? Es decir, sin merecerlo. Si esa persona no se merece, bueno, tengo que perdonarlo porque yo tampoco merecía el perdón. Muy bien. Vamos rapidito. Ahí en Juan capítulo 15, en el Juan capítulo 13, perdón, ahí el Señor nos habla también acerca de vamos a decirlo así, un ingrediente más acerca de la oración, para que nuestra oración sea contestada, aparte de la unidad, la unanimidad, debe haber también amor. Y en Romanos le mencioné hace rato lo que Pablo, perdón, había dicho, que nos esforcemos en mantener la unidad en el vínculo del amor, ¿verdad? Que el vínculo, que el amor sea realmente el vínculo que esté uniéndonos, ¿verdad? A todos. Entonces, el amor, y ahí encontramos que el Señor Jesús dice, en esto conocerán que son mis discípulos, ¿verdad? Recuerdan que Él había dado, dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, ¿verdad? Y en esto conocerán que soy mis discípulos, ¿verdad? Y Él dice que si nos amamos, ¿verdad? Si tenemos este fruto del amor, el Padre nos daría, ¿verdad? Los que pidiéramos en su nombre, ¿verdad? Juan 15:16, la segunda parte. Bueno, para ir terminando, perdón, podemos ver entonces que el amor cristiano es la base de la unidad, ¿verdad? Porque Pablo habla del vínculo del amor, ¿verdad? Que no, el vínculo es aquello que une, ¿verdad? Aquello que une es el vínculo. Entonces la unidad, la base de la unidad entonces es el amor. Según lo que estamos estudiando entonces, para ir repasando, debemos perdonarnos unos a otros, perdonar unos a otros en la manera que Cristo nos perdonó, Colosenses 3:13, ¿verdad? Sin merecerlo. Y no guardar amargura, enojo, ira. En Efesios 4:31 nos dice que debemos despojarnos de toda amargura, enojo e ira, ¿verdad? Y ahí va agregando alguna otra cosa más, ¿verdad? Pero amargura, enojo e ira tiene que ver con una falta de perdón. Si yo tengo enojo contra alguien es porque todavía no le perdoné, ¿entienden? Si estoy airado, mucho más, ¿verdad? Si estoy ya teniendo raíz de amargura en mi corazón es porque nunca he perdonado alguna ofensa en el pasado, ¿verdad? Entonces, no debemos nosotros atesorar esas cosas en nuestros corazones, sino que debemos desecharlos por medio del perdón. En síntesis, en conclusión, tengo dos preguntas para la iglesia. ¿Estás violando alguna de estas verdades espirituales mencionadas en esta lección? ¿Qué quiere decir eso? Acerca del perdón, del amor, de la unidad. Si yo estoy atentando contra la unidad, estoy atentando contra el cuerpo de Cristo. Si yo no estoy perdonando, si yo no tengo amor, evidentemente estoy atentando contra la unidad. Es decir, hermanos, el perdón es importantísimo para que mantengamos esta unidad. Puede ser entonces esta la razón por la cual Dios no está contestando tus oraciones
y la de los miembros de la iglesia. Es decir, si yo estoy atentando contra la unidad, si yo no estoy perdonando eh, a mis seres queridos, a cualquiera, entonces yo evidentemente estoy experimentando una falta de respuesta, una escasez de respuesta a mi oración. El título del mensaje era la oración y el poder de Dios. Para que podamos experimentar el poder de Dios, entonces, hermanos, debemos presentarnos delante de Dios, así como lo estamos haciendo este grupo de hermanos en esta noche, en unanimidad y en forma independiente, en forma personal. Cada uno de nosotros debemos hacerlo con corazón limpio, habiendo nosotros perdonado. ¿Recuerdan la oración modelo del Señor Jesucristo? Decía, perdona nuestras ofensas como también nosotros hemos perdonado. Si yo no perdoné, entonces me va a costar pedir perdón. Hay veces que nos presentamos delante de Dios y pedimos perdón a Dios por nuestras ofensas, ¿verdad? La confesión en la oración es importante. Pero recordemos, hermanos, la oración modelo. Perdona mis ofensas, Señor, así como yo perdoné. Si puedo decir yo perdoné, entonces puedo estar seguro que el Señor me va a perdonar. ¿Entienden? Así que recordemos eso, hermanos, también. Versículo para memorizar y con esto terminamos. Santiago capítulo 5, versículo 16. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz. Para que nuestra oración sea eficaz, entonces debe tener estos ingredientes. Unanimidad, un mismo corazón, una misma alma. Amén. Que el Señor entonces bendiga su palabra y que podamos experimentar este tipo de oraciones grupales.